Vaya, vaya. Nos vamos, pero no, ustedes sigan ahí, en 13TV, porque Patricia Betancor, detrás de la verdad, ha preparado un programa fantástico con el resto del equipo. Muy buenas noches, Patricia. Buenas noches, Antonio. Recta final en el juicio por la muerte de Asunta. Segundo día de encierro absoluto del jurado. Esta noche les vamos a contar quiénes son estas 9 personas que van a decidir el futuro de Porto y Basterra. Además, hemos querido ponernos en su piel y saber lo que piensan en estos momentos. Presión, miedo a equivocarse. En unos instantes analizamos los factores psicológicos que pueden influir y ser claves en su decisión. Y ahora quiero que presten mucha atención a esto. Jodido tonto, déjame los mandos, porque eres incapaz de mirar. ¿Tú has visto un hueco? Tonto, de los cojones. Un vídeo subido de forma anónima a internet denuncia esta barbaridad que acaban de escuchar. Es la actitud de un profesor de autoescuela con sus alumnos. Insultos, vejaciones y todo tipo de presiones que se pueden escuchar en apenas minuto y medio de vídeo y que han generado una gran polémica. Este ha sido solo un fragmento. Esta noche les vamos a mostrar ese vídeo íntegro. Ya saben que hay muchas maneras de contar las cosas. La nuestra, como siempre, ir detrás de la verdad. Comenzamos. Buenas noches de nuevo. Enseguida estaremos en la mesa de debate con la opinión de nuestros colaboradores, pero antes quiero saber qué temas han llamado la atención a 2 de los expertos, José María y Paco. Buenas noches. Buenas noches, Patricia. Pues hoy vamos a contar en exclusiva cómo la policía ha desarticulado un peligroso clan, el clan de los bigotes en la Cañada Real, que se dedicaba a vender droga a las 24 horas del día. Y a raíz de esa noticia, un compañero nuestro se ha infiltrado en un poblado que va a ser desarticulado, que va a ser demolido en los próximos días, y veremos lo que nos cuenta la gente de allí. Interesante, verás. Muy interesante, sin duda. ¿Y Hola, Paco? Patricia. Pues continúa la búsqueda de una joven de 18 años cuando desapareció, Remedios Ludeña, que hace 24 años que falta de su casa. Se está haciendo en un pozo de 18 metros de profundidad en Santa Pola. La policía ha encontrado nuevos indicios y no se descarta que pueda tratarse de un asesinato. Esta noche vamos a contar todos los detalles de una de las desapariciones más misteriosas de todos los tiempos. Gracias a los dos. Ya han escuchado, investigación que se reabre 24 años después y la desarticulación de uno de los clanes más peligrosos. Enseguida vamos con estos temas y otros en esta gran ventana a la realidad de los sucesos, y como cada noche vamos con nuestra imagen del día, que hoy está relacionado con una de las familias, al menos hasta ahora, más poderosas del país. David. Hoy la imagen es de la lucha contra la corrupción. Es la imagen que muestra que nadie campa a sus anchas por mucho poder que tenga o que hayas tenido. A primera hora de la mañana, la Policía Nacional ha registrado durante 3 horas la casa de Jordi Pujol. Avenida del General Mitre, en el número 96, en Barcelona, 8 de la mañana, 3 furgonetas de la Unidad de Intervención Policial custodiaban el portal, mientras que agentes de la UDEF, 2 fiscales y la secretaria judicial entraban en el domicilio particular del expresidente de la Generalitat en busca de documentación. Numerosos medios veían cómo salía el matrimonio de su casa y se introducía en el coche policial. Al rato, Pujol Jr. hacía exactamente lo mismo. Se han realizado 14 registros más en diferentes propiedades del clan. 200 policías han participado en esta operación. La Fiscalía Anticorrupción, tras la información que llegaba de 2 entidades bancarias de Andorra, cree que Jordi Pujol Ferrusola es el que se encargaba de blanquear el dinero que la familia ganaba de forma ilícita. Se sospecha que llegó a sacar, fíjense, en los últimos 5 años, 5 millones de euros del Principado. Y no es de extrañar, por tanto, que el primogénito del clan tuviera esta colección de coches de lujo, hasta 12 vehículos de alta gama, Ferraris, Porsche o Mercedes, aparcados en una nave que también ha sido registrada, una colección tasada en más de 1,5 millones de euros. Cada vez se estrecha más el cerco, dejando sin salida al clan Pujol, que ve cómo sus días de gloria llegan ya a su fin tras esta operación policial denominada Hades, dios griego del inframundo. Gracias, David. Es la imagen y la noticia del día. Luego damos 2 apuntes muy breves en cuanto a este tema, pero vamos a saludar a los expertos. Bueno, Paco, de nuevo, buenas noches. Buenas noches. Irene López Azor, Juan Luis Galiacho. Bienvenido, Juan Carlos Delgado del Pera. ¿Cuánto buenas tiempo? Noches. Bienvenido. Además, tienes un buen reportaje. Enhorabuena. Gracias. Y José María Benito. Buenas noches, Patricia. Bueno, lo dicho, antes de abordar los temas que tenemos ya preparados para esta noche, un apunte muy breve sobre ese despliegue policial que hemos visto, José María.
Bueno, pues esto trae como consecuencia saber qué ha sido de la fortuna de los Pujol, aquella famosa herencia que decía el padre de los Pujol que había recibido y de la que nadie sabía nada. Lógicamente la policía, además de investigar, y el juez pidió comisiones rogatorias a Andorra y a otros países. La de Andorra ha llegado ahora y como consecuencia de esa comisión rogatoria y de la documentación remitida desde Andorra a la policía y al juez, es por lo que se han practicado estos registros. A ver qué hay en ellos. 200 agentes. Galiacho, ¿esto puede representar el fin de la impunidad de una familia que creo... Era intocable. ¿Era intocable? Sí, era intocable. Nosotros, mira, fíjate, el primer reportaje que publiqué yo sobre la familia Pujol y su negocio data de 1991, en la revista Época, y desde entonces, fíjate, se ha pasado tiempo y no se había hecho nada. Yo creo que en estos momentos ya se ha abierto la tapa y van a empezar a salir todas las avispas, abejas y todo lo que haya en torno a los Pujol, que hay mucho que contar y mucho que hacer, y sobre todo el gran emporio que han creado durante todos estos años. ¿Y cómo se va a acabar la impunidad? Pues muy fácil, porque ya no solamente está imputado el mayor de los hijos, Jordi, conocido como Junior, sino que también para el día 13 de noviembre tienen que declarar ya como imputados Pere y Josep, otros dos miembros del clan. Por tanto, yo creo que es el momento en el que ya por fin la impunidad de los Pujol ha acabado. Bueno, gracias a los dos. Vamos a centrarnos ahora mismo en la información de los sucesos, en este caso tribunales, con el caso Asunta. Segundo día de deliberaciones por el jurado que va a determinar si Rosario Porto, Alfonso Basterra o ambos son culpables o no culpables del crimen de su hija. Tras tomarse un respiro el pasado fin de semana, todos sus miembros, un total de 9 personas, van a permanecer y permanecen de hecho incomunicados en una sala de los juzgados de Santiago de Compostela con muchos datos sobre la mesa para deliberar y tomar una difícil decisión, al fin y al cabo una decisión. No podrán volver a sus casas, están aislados, custodiados e incomunicados. Nos amplía esta información nuestra compañera Denébola Fernández. Faltan pocas horas para conocer el veredicto. El jurado lleva ya 2 días aislado, bajo vigilancia policial, deliberando en una sala de los juzgados sin conexión a internet ni teléfonos móviles y sin posibilidad de acceso a los medios de comunicación. Tampoco pueden hablar con nadie, solo entre ellos para deliberar o con el presidente del tribunal si necesitan resolver alguna duda sobre el caso. Únicamente han podido salir de la sala para comer todos juntos y para dormir en un hotel. Largas horas de debate las que tratan de dar respuesta a las 21 preguntas que han formulado las partes. Para ello tienen acceso a todas las pruebas y documentos mostrados en el juicio, pero nada de medios de comunicación. Sin embargo, este aislamiento existe solo desde el lunes. Durante todo el proceso judicial han podido acceder a los medios de comunicación y hablar con familiares y amigos sobre el caso. ¿Influirá esta contaminación previa en su veredicto? Se trata de un jurado no profesional, ajeno al mundo judicial, ciertamente influenciable por las informaciones recibidas y las actitudes que han visto en la sala. ¿Podrán emitir un veredicto justo? El presidente del tribunal les advertía antes de su aislamiento. Deben tomarse todo el tiempo necesario. Paciencia, un poco más de paciencia, que son conscientes de la gravedad de la tarea que se le encomienda. Está en juego la vida de 2 personas que se juegan muchos años de prisión. ¿Habrán sido 2 días suficientes para llegar a un acuerdo? ¿Conoceremos mañana si Porto y Basterra son culpables o inocentes? Hoy, en Detrás de la Verdad, recta final del juicio de Asunta. Pues ya lo han escuchado, Paco, son 9 ciudadanos que tienen que tomar una decisión. Yo no sé si en este punto se tendría que haber encargado por su complejidad a un tribunal profesional. Hombre, la verdad, estamos en un momento crítico. Yo creo que tienen claro lo que va a votar cada uno y que incluso deben haberlo expresado, y que lo que están haciendo es preparar el veredicto, es decir, preparar la respuesta a las 21 preguntas, que eso es lo difícil. Y porque la responsabilidad que conlleva, no teniendo conocimientos básicos o jurídicos. La mayoría de esas personas están preocupadas por hacerlo bien, es decir, que no quieren tener para el futuro la responsabilidad y el dolor de conciencia de no haber acertado, en un sentido o en otro, da igual, tanto si el veredicto es inocente como si es culpable, da igual. Vas a tener para siempre, si no aciertas, esa cosa de que no hiciste el trabajo como te habían pedido, ¿no? Y con tu conciencia. Y eso no se puede resolver. Irene, la palabra responsabilidad con mayúsculas, vamos en mayúsculas y que pesa mucho. Y sobre todo yo creo que por eso se
se les indica que se tomen su tiempo y sobre todo lo que es argumentar. Es decir, no vale decir es inocente o culpable. Tienes que argumentar cada punto que tú estás diciendo, las 21 preguntas, con hechos que más o menos apoyen esa moción. Sí, los hechos probatorios. Efectivamente, con lo cual eso lo que te hace es que te libera un poco de esa responsabilidad. Es decir, yo puedo decir que esto es un vaso porque me lo están demostrando que es un vaso y esto hace que esté más tranquilo. Pera, ¿tú alguna vez has estado como miembro del jurado popular? No. Tiene que ser muy complicado, ¿eh? No he estado, pero si me tocara, pues tendría que ir. Pero ¿cómo ves que lo tienen estos 9 ciudadanos? Tienen una responsabilidad, una responsabilidad de mucho peso, pero yo creo que suficiente tiempo ha habido ya para pensar y para ver, independientemente, siempre, a no ser un profesional, tendrás dudas como ser humano, decir, voy a dar una sentencia hacia un lado o hacia otro. Pero desde luego yo creo que de mañana no debería pasar. Pero eso... que siguen los días, pues habrá que esperar. No, vamos a ver, fijaros la gran dificultad que tienen, que el juez puede a las 48 horas, si no han tomado una decisión, los llama a capítulo y les dice a ver qué pasa, y les vuelve a dar hasta 3 prórrogas. Y en este caso pero les ha ya dicho no daría que indicaciones, ¿no? No, bueno, les dice que qué pasa, que por dónde tienen que ir, si un tienen poquito dudas, para intentar solucionar, les asesora. Sí. Pero tú fíjate, Pera, la dificultad que el juez mismo cree que puede haber, que les ha dado prórroga, es decir, ni siquiera los va a llamar a capítulo. Si el juez tiene tantas dudas, le da tanto tiempo y ellos no lo tienen claro, que se celebre otra vez el juicio. No, pero tiene que ser 3 veces el acta en disconformidad. Ya, lo sé. 3 veces. Lo sé, pero él, la como no libertad... quiere ni siquiera, tú fíjate, como ni siquiera quiere que haya esa disconformidad, les ha dicho, tómense todo el tiempo que quieran, no les voy a aplicar la ley. Desde el punto de vista de las 48 horas. Nos esperamos 5 meses, estamos aquí todos. No, hombre, yo creo que las cosas en caliente... Pero yo creo que eso lo ha dicho porque sabe perfectamente que se va a solucionar rápido. El juicio ha sido muy largo, ¿eh? Y hombre, 18 jornadas de juicio que han escuchado testigos, peritos... Innecesariamente largo, ¿eh? Porque no han aportado los testigos ni los peritos nada diferente, sino que han estado hablando sobre la misma cosa. Bueno, Paco, cada uno ha aportado... 3 semanas. Los peritos han aportado lo que han visto y lo que han verificado. Lógicamente, lo que no puede ser es aportar cosas que no sean reales. Es que lo hacen a petición de las partes, ¿no? Te quiero decir que se podía haber perfectamente aligerado y hacerlo para todos un trámite más llevadero, porque eso es lo que acusa ahora también aquí lo triste... el jurado, ¿no? Que ha tenido que aguantar muchísimas horas. Aquí y aún así, fíjate que los abogados de la defensa han intentado que el jurado no tuvieran ahora mismo en la deliberación toda la documentación del juicio, todos los datos que ha dicho el juez. No, esto es imposible, tienen que tenerlo, si no, no se van a acordar. Eso es privarles... Hombre, la defensa juega todas sus bazas. Y una de ellas es que no tengas dónde recurrir, porque si necesitan, por ejemplo, atender en la discusión a una fecha, no la tienen ahí encima. Y como no pueden recurrir al sumario... Aquí lo triste, entonces... Paco, y lo que da pena es que inicialmente, por lo menos para mí, como espectador que he seguido el juicio, que hubiese más información de peso para que el jurado lo tuviese más claro, tanto como para debiera hacer uno hacia otro. Sin embargo, la realidad ha demostrado que no hay tantas pruebas. Yo creo que el jurado lo tiene clarísimo. ¿Qué pasa? A cualquiera de nosotros que nos hicieran la prueba de contestar a 21 preguntas de ese tipo, argumentando, todos nos causaría un problema, unos deberes añadidos que la verdad, nos haría dudar de nosotros mismos. Paco, que con tu decisión vas a meter en la cárcel a una persona. Claro. Entonces, el miedo o dejarlos en la calle, porque tampoco vale. Tampoco vale, son culpables. A José María, tú que has estado en muchos juicios, ¿qué puede estar pasando en la sala en estos días? No está pasando nada que no sea normal. Quiero decir, está pasando lo normal. En todos los juicios con jurado, los jurados tardan en decidir. Primero, por lo que hemos dicho, por 2 razones fundamentales. Porque son muchas las preguntas, porque son 9 personas las que tienen que decir sí o no, y la tercera razón es porque tienen que argumentarlo. Y eso es lo más complicado de todo. Es decir, si a ti te preguntan si fue Rosario Porto la que asfixió a la niña, tú tienes que decir, no solo tienes que decir sí o no, sino que además tienes que decir por qué sí o por qué no. Y eso es lo complicado del jurado, pero que sucede en todos los juicios, no hay problema. Es decir, yo creo que no están tardando mucho. Y a lo que dice José María, pero hay una pregunta, Juan Luis. Esas 21 preguntas que hemos visto aquí, que además las comentó ayer mi compañero, ¿quién las formula? ¿Quién las redacta? El juez y las partes, de acuerdo con las partes. De acuerdo con las partes y la fiscalía. Se reúne por la mañana previamente a citar al jurado, se reunieron, vieron lo que tenían que preguntarle y son 21 preguntas argumentadas, o sea, van hiladas. Que tienen que no es reconstruye todo lo lo que tengas que cronológicamente y lógicamente, no tienen que contestar más que a 6 o 7, que son las que tienen que motivar. Porque las otras son excluyentes. Pero a lo que decía José María, fíjate la dificultad que incluso el portavoz que han nombrado, si el portavoz no está de acuerdo con la línea argumental, tienen que cambiar de portavoz.
O sea, ahora mismo ha nombrado un portavoz. Sí. Si ese portavoz no está de acuerdo con la mayoría, que puede darse el caso que sea de esos dos miembros Pero el portavoz tiene que reunir los argumentos y la votación de los compañeros y a partir de ahí argumentar, es el que tiene que argumentarlo luego en sala y tiene que estar de si él acuerdo no con la mayoría. Esos argumentos no los puede contar. Por eso, y tienen que nombrar un nuevo portavoz. Bueno, pues estamos hablando de la difícil misión que tienen precisamente los miembros del jurado, ese grupo de personas que tienen además unos perfiles muy diferentes que nos vas a comentar es ya. Que de ¿no? todo tipo. Sí, Hay ¿no? de todo tipo, evidentemente, pero sí es cierto, la libertad ahora mismo de Alfonso Basterra y de Rosario Porto está en manos de esos 5 hombres y 4 mujeres. 9 personas que están cobrando ahora mismo, hay que decirlo, por esa labor, 67 euros al día, más las dietas, el transporte y el alojamiento, es decir, el hotel donde están durmiendo ahora mientras están deliberando. 9 personas que ya da igual lo que digamos en los medios y en este programa porque no nos están viendo, entre otras cosas porque no tienen televisión, porque lo tienen prohibido. Y entre esas 9 personas, como decía Patricia, hay absolutamente de todo. Hay jubilados, hay amas de casa, hay menores de 30 años, es decir, de todas las edades, casi igualdad entre hombres y mujeres, 5 hombres y 4 mujeres, y todas las clases sociales. Pero claro, no es lo mismo cómo ve todo este caso un chaval de 20 y tantos años que un señor de 68, ¿no? No sé, no puede ver. La creencia por la formación intelectual es un abanico muy amplio. Claro, ¿no? son las creencias personales que tiene cada uno, que por eso es la importancia de ser lo más objetivo posible. Pero claro, ¿hasta qué punto juega tu patrón y lo que tú llevas aprendido? Esto ahí es un punto que es difícil de salvar. O sea, que aquí lo que mejor hay que hacer es ver, confío mucho en el oír, jurado popular, escuchar. Yo no confío en el jurado popular por una sencilla razón. Si nos vamos a aquellos países en los que hay jurado popular, son en los que más fallos judiciales hay. Y más graves, ojo, porque estamos hablando de países que tienen condenas de pena de muerte, ojo. Sí. Estados Unidos es el país que tradicionalmente allí todo se juzga con jurado, que más fallos judiciales tiene, porque claro, el jurado no sabe, es influenciable. Ya hemos visto los abogados americanos en las películas, como pues esa es la teatralización que hacen y convencen, pueden convencer si son buenos a una persona, a un jurado, de que ha matado como que de no ha matado, es decir, el abogado defensor. Y por lo tanto, el jurado no es... A mí no me gusta, desde luego, el jurado. ¿Quién está haciendo mal su trabajo? No, yo no digo que está haciendo ni mal ni bien. ¿Quién sería? No, es que el que defiende, o sea, aquí los abogados deben de aprender esa estrategia. Claro. Es decir, ¿qué ocurre? Que si yo estoy defendiendo a un asesino y estoy utilizando la parte emocional para convencer al jurado y entonces da un veredicto que no es real, el otro abogado tiene que ponerse las pilas y también contrarrestar con las mismas armas. Y no me voy a ir a Estados Unidos. En España, un juicio sonado con jurado, el del asesinato de Rocío Baninkoff. Ahí tenemos la prueba. Una mujer fue condenada. Pero se ha aprendido eso cuando se había demostrado que. No, le da igual al principio que al final. Pero no había la experiencia que se había demostrado que esa mujer era inocente. Al juicio de Bretón, ¿cómo fue? O sea, ¿cómo fue cuando dijeron esos 21 puntos, me parece, cuando la resolución del juicio de Bretón? O sea, perfectamente podías imaginarte cómo fue todo el orden cronológico, vamos, y los que vivimos ese acontecimiento en directo en un plató, o sea, estábamos todos paralizados. Y igual que tienes un fallo, puedes tener un acierto. Hombre, yo creo que ahí Paco está de acuerdo, ¿no? Que los jueces tienen que estudiar muchísimo, tienen que ser personas inteligentes, hacer oposiciones para tomar decisiones no siempre fáciles y que luego lo pongas en manos de un jurado popular. Ellos ven en todo lo que ha sucedido aquellas partes que son más aprovechables, mientras que un jurado es la primera vez que examina una cosa como esta. ¿Pero al jurado popular le dejan las partes más sencillas o no, todo? El jurado asiste absolutamente a todo lo que pasa delante de él y es todo lo que pasa delante de él son pruebas. Unas sirven para condenar y otras sirven para exonerar a las personas que están ahí. Y de lo que se trata es de ver cuál es la línea argumental que pueden defender ante el juez, porque tienen que decir culpable o inocente y demostrar que lo han hecho sobre cosas sólidas, argumentos sólidos. Eso es la dificultad. No, pero quien no lo ha hecho nunca, ¿cómo lo hace por primera vez? Claro. Pero que cabe recurso, a pesar de que sea la decisión del jurado, cabe recurso ante el órgano superior. Es decir, que aunque en la sentencia el jurado pueda condenar o pueda declarar inocentes, cabe recurso y puede volverse a repetir el juicio. Afortunadamente. ¿Y qué esperáis? ¿Y qué esperáis? ¿Que pueda llegar a eso? A mí me gustaría hacer una prueba, preguntarle a Galiacho, que ha estado siguiendo el juicio, qué cree él y cómo contestaría a una de las preguntas, la que tú quieras. Pregúntaselo, Paco. No, pregúntale tú una de las preguntas reales. Una pregunta real. Yo sé que no estoy de acuerdo con Paco en alguna de las cosas. Él cree que la sentencia ya está puesta prácticamente. Yo sí, lo creo. Lo cree, sé que hay apuestas aquí en la mesa de los contertulios para ver. Yo creo que, visto cómo se ha desarrollado el juicio, no hay pruebas suficientes para imputar directamente a Alfonso Basterra. Pues yo que soy valiente, así me lanzo, yo digo que van a ir los dos a la cárcel y por más de 10 años.
Pues yo tengo claro, Porto sí, pero Basterra no lo tengo. Los dos a la cárcel. Bueno, vamos a acabar la ronda, José María. Apuesta, ¿Tú venga, quieres ser valientes. pronunciarte? ¿Tienes con esas pruebas, Sí, con esos mira. argumentos, con lo que hemos escuchado, alguna...? Yo voy a ir más allá todavía. Si este juicio se hubiera hecho con tribunal, Alfonso Basterra iba a la calle y Rosario Porto era condenado. Claro. Como es con jurado, los dos van a ser condenados. Claro. Mi impresión. Yo voy a dar un dato, Patricia. No me voy a mojar tampoco, pero voy a dar un dato. Yo me he mojado, ¿eh? Con jurado popular, de todos los juicios con jurado popular, 9 de cada 10 acusados es culpable. Sí, sí. Con jurado popular. 9 de cada 10 es culpable. Pero aquí son Bueno, dos. pues es un dato interesante. Lo que sí ha me dicho llama el la maestro. atención es que el juez decía que las prisas en la justicia casi nunca van de la mano y que dieran pasos sobre seguro y mucha paciencia. Eso que le diga a un juez es sintomático, porque la justicia Sí, pero llama por la algo se atención. caracteriza por su lentitud, precisamente por su lentitud. Claro que llama la atención, pero ¿por qué? Porque el juez lo que les ha querido decir, oiga, miren ustedes, a pesar de lo que han escuchado, a pesar de lo que dice la ley sobre el jurado, de los plazos, no tengan ustedes prisa, es decir, razonen, vean las pruebas que hay a favor, Pero, vean las ¿sabes pruebas por que qué? hay en Está muy contra. bien lo que ha hecho el Mira, juez. José María, ¿sabes por qué? Porque lo que tienen que haber es unanimidad. Si Exacto. resulta que a las 48 horas les llama y ya sabemos que los votos no están, ya empezamos con las dudas. 6-3. Y ya 6-3 y empezamos con las dudas. Eso sí que va a ser- Y lo que quiere el juez es que salga una Contundente, unanimidad exacto. contundente. Que Contundente. no haya dudas, ni siquiera en la opinión pública, que se siembre esa duda de que un De que inocente, uno- culpable, que el jurado no lo sabe. Por eso les ha dado todo el tiempo, no te creas que por otra cosa. No, ya lo sé. Les ha dado por eso. y es porque una decisión si no, a sabia. las 48 horas los tendría que llamar y a lo mejor no están de acuerdo. Claro. Y volverlos a llamar. Y entonces... Y me atrevo a aventurar Quedaba algo esa más, que antes se sensación. decía que están tardando mucho. A mi juicio, yo no espero, y quizá me equivoque y mañana tendré que rectificar y decir me he equivocado, pero yo antes de los próximos 2 días no espero que haya ningún veredicto. Bueno, aquí lo 2 que días más, Vamos a ver a continuación esos factores psicológicos de los que hablábamos antes, que quizás a primera vista no le demos importancia, pero yo creo que lo van a hablar a continuación aquí en el plasma David y Irene, pues influyen en la decisión de cada miembro, ¿no? Yo creo también que sí. Porque yo creo son que influye muchos los muchísimo, factores. pero Sí. Irene Ahí es la que destacan nos unos va cuantos, a ¿no? decir Sí, si hay unos influyen o no cuantos. influyen estos factores. Así que vamos a atacar con Irene López Azor precisamente esos factores que pueden estar influyendo ahora mismo según están deliberando en los miembros del jurado. Por ejemplo, hay unos cuantos. Vamos con el primero, que es Venga. la persuasión. La persuasión. La persuasión, que tú además lo hablabas antes, Sí, ¿no? efectivamente. Los abogados incluso por el tema un poco emocional, ¿no? Claro, aquí lo que contamos es que el jurado popular, pues efectivamente es popular porque no sabe de leyes, porque justamente se quiere atacar a esta emotividad. Y entonces por eso los abogados van a ir a la emoción. La emoción al final es un lenguaje universal. Y entonces, si yo veo una Rosario llorando, es mucho más fácil que me conmueva a mí como persona, como ser humano. Entonces la persuasión es cuando vamos a las emociones básicas, a lo más llano del ser humano, lo que es la felicidad, el dolor, la ira, y sobre todo es ir buscando qué parte puede conmover al jurado. Entonces, ¿por qué crees que en el último día que tenían la última palabra, tanto Basterra como Rosario Porto, no hablaron? Porque en ese momento a lo mejor podría haber calado más en el corazón de los miembros del jurado, ¿no? Hombre, como hemos dicho, han sido jornadas muy largas, llevamos ya un montón de días, entonces yo creo que ya lo dijimos muchas veces, Rosario estaba ya agotada. Para mí, Basterra sigue la misma línea y no iba a decir nada nuevo ni mostrar nada diferente de lo que había venido mostrando. Es su aspecto este arrogante, que cree que le va a funcionar bien y que, bueno, vamos a ver cómo lo hace. Vamos con otro factor, las creencias personales de cada uno. Claro, aquí cada miembro del jurado es un mundo. Esto es importantísimo. Y todos tienen sus circunstancias, Claro, ¿no? y sobre todo porque bien es verdad que se elige una muestra que sea muy diferente para que la opinión sea igual en un chaval de 30 años que en una persona jubilada, pero claro, las creencias personales, ¿qué creencia tiene un chaval joven sobre la paternidad o la maternidad? ¿Qué creencia tiene una persona de 70 años? No es lo mismo la misma creencia que una ama de casa, por ejemplo. Claro, este Entonces juicio no pesa lo va- mucho más, por ejemplo, si una es madre, que diga, Ah, ¡qué es- horror! Se han matado a su hija, que igual a una persona que es que le da igual y no tiene ningún vínculo emocional con el tema de tener hijos, por ejemplo, Claro. y que pueda ser más objetivo. Yo siempre, a mí me gustaría que cuando se hace un jurado popular pudieran tener un tipo de formación, porque esto se puede trabajar. Es decir, esto es importante que cuando entren a lo que es valorarlo, dejen todos estos mapas mentales que llevamos en psicología para que puedan hacer su acción Y yo me correctamente. imagino ya no solo la situación, pero a lo mejor también el estado anímico de cada persona. Es decir, si un miembro del jurado en ese momento se acaba de divorciar o su mujer le acaba de ser infiel o Efectivamente. al revés, Mira, ya puede solo- ser... Puede
eso pagarlo con Rosario Sí, Porto de pues alguna forma, efectivamente, ¿no? imagínate que ¿Puede uno de influir? ellos tiene un familiar con una depresión profunda como tiene Rosario Porto. Pues automáticamente cuando la ve va a estar identificando el patrón que está viendo con el patrón que le está viviendo. Por eso es importantísimo la selección del jurado popular y que tenga los menos factores identificables con las personas que están juzgando. Vamos con otro factor que yo creo que además es bastante importante, que es lo influenciable que puede ser a los miembros del jurado. Con la mayoría, hay gente que se deja llevar siempre ya con la mayoría, hay otros que son muy rebeldes y que hacen todo lo contrario. Y además esto es interesantísimo porque es una balanza interesante. Influencia de la mayoría, ¿qué significa? Que, por ejemplo, que 7 votan que sí, y entonces 2 pues se dejan llevar por la mayoría y dicen, venga, pues si 2 votan que sí, yo también me dejo llevar. Entonces, esto hay que tenerlo en cuenta, por eso los votos tienen que ser siempre pues, secretos y ponerlo, o sea, que sea a la vez, al mismo tiempo. Y la minoría, ¿qué ocurre? Que con que uno de ellos siembre la duda y su argumento sea suficientemente lógico y aplastante, esa duda va a sembrar a los demás. Y todos los que decían que sí pueden perfectamente cambiar la opinión. Porque ahí lo que va a funcionar es la lógica y por eso es tan importante los hechos que son probados, porque si tú pruebas un hecho científicamente, objetivamente, ahí no tienes ninguna duda, pero en lo emocional sí que puedes dudar, en las suposiciones puedes dudar, claro. En el puede ser puedes dudar. Entonces aquí es importantísimo que lo tengan todo clarísimo, los 9 miembros del jurado. Y hay que decir que ayer nos decía Teresa, no, en esa sala donde se reúnen se vota en silencio, pero luego cuando termina... cuando se van al hotel, por ejemplo, o cuando comen todos juntos y sí que pueden comunicarse entre ellos. Y ahí es donde uno se puede dejar influenciar por el otro. Vamos también con algo que también puede influenciarles, ya que estamos hablando de influencia, que son los medios de comunicación. Sí, sin lugar a dudas, es este juicio paralelo de los programas de televisión que han seguido minuto a minuto el juicio. Esto, vamos, todas las investigaciones, sobre todo los americanos, que como decía Benito, es donde más se hace el jurado popular, lo tienen clarísimo, que los medios de comunicación aportan muchísima información y es una información que tienes en tu cerebro y que no puedes quitártela. Yo siempre confío en la naturaleza del ser humano de la responsabilidad, es decir, que cuando te prueban un hecho, te da igual la información que tengas, porque tú te lo están probando. Entonces hay que ser muy responsable y sobre todo decir, pues tengo dudas o esto no soy capaz de hahacerlo. Y ellos tienen una red de apoyo, o sea, pueden pedir ayuda en un momento determinado. Pues muchas gracias, Irene. Oye, diciendo todo esto, vamos ya a la mesa, si te parece, viendo todo esto, entonces, ¿son realmente imparciales o se dejan un poco llevar? Yo siempre, uy, que me voy a matar, creo en la responsabilidad del ser humano. Es decir, yo siempre lo que abogo es que cuando a ti te dicen eres jurado popular, hay como una responsabilidad superior que hace que todo esto, bueno, pues deje paso a esa responsabilidad. Y yo creo que se lo tomarán en serio, eso estoy segurísima, y que no van a dar un paso en falso, y menos en este caso tan mediático. Claro. Pero esos factores psicológicos de los que apuntabais y repasasteis son una carga emocional. Claro, pero tú tienes que saber que están. Entonces yo lo que espero es que a ellos le hayan dicho, pero oye, eso mira... son 9 y son 7 Claro. los que tienen mayoría cualificada. Claro. No vale la mayoría simple. Yo quiero romper una lanza a favor, a favor de los medios de comunicación. Eso de que hay juicios paralelos. Hombre, yo no creo en eso en absoluto. Son triquiñuelas de la defensa. Eso son cosas que se quieren aumentar sobre lo que hay o no hay. La gente que compone un jurado, que es gente de la calle, tiene su opinión. Y naturalmente, en la comida, antes o después, porque el jurado es un tiene conjunto, su opinión, pero opinión... Es que es muy fácil hablar, pero tienes que estar bien informado. En primera fila viendo lo que pasaba delante de sus narices. Ya, pero habrá algunos conceptos que se le pueden escapar a la gente. Que esto no es ver la televisión, sino que estás allí. Y que sí, puedes haber leído un periódico, alguien te puede haber dicho algo, pero es que tú lo has vivido, has escuchado a cada una de las personas que tenían algo que ver. Han expuesto los peritos delante de ti lo que había. Es decir, esa fuerza que tiene el vivirlo no lo tiene ningún tipo de influencia exterior. Esto es una leyenda urbana, es falso por completo. Yo he estado en grandes juicios, como por ejemplo el caso de la niña de Alcácer, donde se celebró el juicio y hubo justicia, sin ninguna duda, a pesar de que se decía que había un juicio paralelo y que hubo mucho ruido mediático. No, se hizo justicia allí, no solo eso, sino que fue ratificada por el Tribunal Supremo y ahí está. Es decir, que todo esto es realmente humo de pajas. Es decir, el jurado vive esto, lo conoce perfectamente y las personas que lo componen. Y yo tengo confianza en el sentido de que las primeras decisiones que han trascendido eran buenas.
Bueno, pues estamos muy pendientes de la decisión del jurado, pero José María, esto se puede demorar. En cualquier caso, la información, cuando nos llegue ese veredicto, será a primera hora de la mañana para que dé tiempo a que tanto abogados como Rosario Porto y Alfonso Basterra vayan a la sala. Puede llegar por la noche, puede ser, por ejemplo, que llegue a la noche y se avisa a las partes para que estén al día siguiente. Al juez le puede llegar en cualquier hora del día, que es lo que sucede, que si llega en horas que no son... mientras que están debatiendo, claro. Si llega en horas que no son de juzgado, dicho entre comillas, es decir, llega a las 5 de la tarde, no, de madrugada no puede llegar porque están debatiendo hasta las 9. Debaten hasta las 9 como máximo. Pero supongamos que a las 9 de hoy tienen un veredicto. Se lo mandan al juez, pero el juez hoy no cita a las partes ni lo hace público. El juez cita a las partes mañana por la mañana. Tienen que estar los acusados, tienen que estar Rosario Porto y Alfonso Basterra, sus abogados, la acusación particular, el fiscal, los 9 miembros del jurado y el juez. Es decir, todo tal cual lo hemos visto durante estos 18 días de juicio. 18 sesiones, no días, pero 18 sesiones de juicio. Sí. Con lo cual, insisto, aunque haya veredicto a última hora de la tarde o a las 5 de la tarde, hasta el día siguiente no se hace público porque tienen que estar todas las partes en ese juzgado. Bueno, pues a ver si mañana sabemos algo o se demoran o no. Estamos todos pendientes de ese veredicto. Vamos a continuar. Y luego es una cosa, si me permites, que el jurado lo que dice es si son o no culpables, pero luego el juez es el que pone la pena. Exacto. Sí. O sea, que es importante porque de acuerdo al concepto que es homicidio, asesinato, depende. O sea, que el jurado no pone la pena. Es una buena aclaración para los espectadores. Gracias, Juan Luis. Ahora sí vamos a continuar. Parece que puede terminar la huelga que mantenían los examinadores del carnet de conducir. ¿Lo recuerdan? Estaban en huelga porque las agresiones e insultos que sufrían a diario este colectivo por parte de los aspirantes que querían sacarse el carné. Pues bien, en breve los resultados de los exámenes se van a comunicar. ¿Cómo? Pues a través de la página web de la DGT para evitar imágenes como las que vamos a ver a continuación. Aunque en este caso hay que decir que no solo hay alumnos agresores, también hay profesores. Es la otra cara de la moneda, David. Es una cosa increíble. Es que es una cosa increíble lo que vamos a ver a continuación. Os va a sorprender a todos los que estáis aquí en la mesa. Les pongo en situación. Imagínense usted, es joven, está aprendiendo a conducir, es decir, está al volante, todo le parece un mundo, está muy nervioso, y quien le tiene que enseñar, el que tiene al lado, el profesor, es un auténtico energúmeno, exaltado, que no para de gritarle y, lo que es peor, no para de insultarle. Uno de los alumnos graba esa escena desde atrás, desde el asiento de atrás, y de verdad que es totalmente indignante. Vean. O sea, las dos cosas van. Frenas de más, te penalizan y después te penalizan por ir rápido, porque no tienes sensibilidad, jodido tonto. Vamos a hacer un estacionamiento intermitente, que no cunda el pánico porque aquí no hay sitio, imbécil, encima del paso peatonal eres tonto. Da el intermitente, retraso mental, para decir al de atrás que quieres. Tú vas a parar aquí en un garaje, eres un retrasado mental, ¿vale? Y estás suspendido, jodido tonto, déjame los mandos, porque eres incapaz de mirar. ¿Tú has visto un hueco? Tonto, de los cojones. Vamos, tira para adelante. Venga, vete a tomar por culo, te agradecería que pongas un poco más. Para aquí a la derecha, coge todo el coche, así no te insulto. Vete a tomar por culo atrás. Cojones. Una auténtica vergüenza esto que acabamos de ver, ¿eh? O sea, es que es una auténtica vergüenza. Yo no lo entiendo porque con los nervios que se pasan, intentando aprender e intentar examinarte, que encima te hablen así, no lo sé. ¿Tú lo dudas? Yo dudo que ¿Tú crees que es un montaje o qué? Más bien, vamos a ver, yo tengo mucho contacto con las autoescuelas, sí es verdad que hay veces que a los profesores pierden la paciencia, pero a ese extremo, vamos, me voy directamente, yo soy un alumno, me voy a la comisaría y le presento una denuncia, y si es así, que lo hagan. Es que si tienes esa actitud no es que puedes son muchos estar insultos, siendo profesor. Son muchos insultos, los profesores son totalmente lo contrario, salgo en defensa de ellos, son totalmente lo contrario, son pacientes, saben lo que tienen que hacer, y a veces lo tienen muy difícil porque muchas veces se están enseñando a extranjeros que no saben español, les tienen que indicar con señales. Eso es... Pero tú sabes, espera, que en todas las profesiones hay excepciones. Ah, claro. Pues claro. Pero no me creo yo que sea esto... Pero ¿sabes perdonadme, qué pasa? Que, mira, el enseñar a conducir, que tienes que tener la cualidad de tener una santa paciencia. ¿Qué ocurre si un profesor lleva a 4, 5, 6 alumnos y todos suspenden? Pues ese señor ya, claro que grita, pero porque está considerándose a él mismo un inútil. En vez de reconocer su fallo, pues lo expone al pobre chaval que no tiene ninguna culpa. Claro. ¿No? Entonces, ¿me lo creo que pueda ser? Pues me puedo creer que un señor que sea un inepto enseñando a conducir se enfade, que es intolerable y que el pobre muchacho tiene que denunciarlo, por supuesto. Perdóname, que sigo defendiendo. Que son yo los defiendo igual, que me parecen unos santos caballos del cielo. Como en todas las profesiones hay gente que a veces te defraudan y llegas a este extremo. Quiero pensar, y yo lo que he visto por mis años de experiencia, y te insisto, estoy muy en contacto con muchas autoescuelas de Madrid, no he visto nunca jamás ese trato, ni próximo. Ahora,
que si este es real, pues bueno, que vayan a la comisaría y lo denuncien. Cuando tenga la denuncia en la mano, diré, señores, real 100%. Veamos, ¿por qué puede ser? Para empezar, no ha trascendido ni la autoescuela que es, ni la ciudad donde se ha producido. Quiero decir que... Yo he preguntado a varios colegas del gremio... Entonces, a partir de ahí, ¿qué quieres decir? No, quiero decir que... la veracidad, ¿no? Dices. Claro, me refiero a eso, a la veracidad. Cuando hay algo que se difunde y se hace viral, como este vídeo que yo ya lo había visto hacía algunas horas, y nadie dice en qué ciudad ha sucedido ni en qué autoescuela, dices, bueno, pues aquí hay algo que no sé. Yo he hablado con varias autoescuelas de Madrid y con varios responsables y me juran y me perjuran que esto no es... Luego te voy a decir una cosa, y yo no tengo, yo no he sido violento nunca ni lo soy, pero a mí con 18 años un profesor de autoescuela me llama jodido tonto. Me lo como. Y el guantazo se lo lleva. Me lo como. O sea, que hubiera reaccionado, ¿no? Hubiera reaccionado. Claro, vamos a ver, ahora sí que os digo... Sobre todo con 18 si años, porque te pilla ahora y dices, bueno, pero con 18 años vamos. Ahora sí que os digo que hay veces que hay profesores que te transmiten que tienen nervios y tensión porque llegan gente muy presionada que tiene que sacarse el carnet para un puesto de trabajo, para un viaje o para cualquier cosa y no tiene. Entonces, por eso es mejor que si has aprobado o has suspendido, te lo digan días después, metiéndote en la página por el riesgo. Sí que lo hay. Es una buena idea. Resultados, pero claro. Para nada, lo que ha dicho, un chaval de 18 años se come al profesor. Pues esto es lo que estáis comentando, pero creo que tenemos más imágenes, no es el único caso. ¿Y tú lo has montado? Pues yo no he hecho el montaje, desde luego. Y nuestros compañeros de Detrás de la Verdad tampoco. Y hay más, aunque le pesa al pera, siempre hay alguna oveja negra en todos los colectivos, en todas las profesiones. Hay más imágenes de este tipo, vean. Que lo que te he dicho simplemente que no pareces en el semáforo, pero no te he dicho que no gires, que pareces tonto, tío, ¡vamos en Dios! Me iba a parar. Dios, que estoy entre imbéciles, ese es el problema. ¡Como en Dios! Sois cortos de bola y me desesperáis, y teníais que estar con otra gente de tocar, no conmigo. ¡Buen Dios! Joder, tío, tenéis hasta los huevos. Coño, ¿qué cojones tendrá que ver que te diga que no pares en el semáforo para que como un real imbécil no me cojas la puta calle de la derecha, que es la que te había dicho que gires? Joder, tío, para mandar a tomar por culo todo esto a perpetuidad. Es lo que me ha hecho aborrecer esto, tropezar con gente así a destajo. Y de los que no aprenden como es debido. Que serán cojonudos para los negocios y para el negociante y que lo cobra, pero que lo soporten ellos, no yo. Venga, quítate de medio ya, tío, que está amarillo intermitente. Joder, eso sí. Bueno, hay que decir que lo mismo, las imágenes grabadas desde el asiento de atrás de un compañero, un alumno, que ve que eso es una auténtica vergüenza, lo graba para luego subirlo y de alguna forma denunciarlo. A mí hay una cosa que me hace... móviles, Bueno, pero hay una cosa que me hace desconfiar también. La imagen no es buena, no se ve la cara del individuo y ahí hay más que una cosa, muy aproximada. Vamos a ver, yo insisto... Pero perdón, ¿qué querías decir con eso? Que no le das credibilidad. Es decir, que yo no lo veo esto muy, muy católico. Bueno, y además Irene conoce muchos casos. Vamos a ver, yo no digo que no pase. Claro, es decir, que me viene a consulta. La prueba número 1 y la prueba número 2. Pero yo te digo ahora la realidad, que yo no te digo que ese colectivo sea maravilloso y que tienen mucha paciencia, que yo esto no lo discuto, pero que te aseguro que me vienen a consulta chavales que se están sacando el carnet de conducir y que vienen destrozados cuando suspenden y me vienen con los insultos que ha tenido de parte de su profesor. Esto es una realidad. Esto es en una clase, primero no es en un examen, o sea, cuento. No es un examen porque el examen detrás se pone el examinador y de copiloto va el maestro. Si están grabando unos chavaleses en una práctica particular en el día a día, no es en exámenes. Después del examen, cuando tú vuelves a tu escuela, vas con los 4 o con los 3. Sí, eso sí es cierto. Vale. No, pero estos son clases, esto hay que decirlo, que no son exámenes ni examinadores. 2, entre el gremio. Son clases y los profesores que imparten estas clases a veces pierden los nervios y lo que hemos puesto es un ejemplo de esas ocasiones. Pero entre el gremio, si fuera real, rápidamente se filtraría que autoescuela es y les señalaría con el dedo porque les viene bien porque tienen más alumnos. Entonces, yo he hablado con varios, sí que es verdad que pues, alguna vez pierden los nervios y el dueño del negocio le dice, tómate unos días de descanso, son mucha tensión, muchas horas, los hay más hábiles, menos hábiles, por mis manos han pasado. Y hay veces que me encuentro con algunos que digo, madre mía, dedíquese usted a otra cosa que como conductor no tiene futuro. Galiacho. Pero hay que morderse la lengua. Y si no, no es profesional. La verdad es que hace unas semanas, perdóname, hace unas semanas pensábamos que era una profesión de riesgo ser profesor examinador del carnet de conducir, pero hoy hemos visto la otra cara.
Por eso yo también quería sacar una lanza a favor de los examinadores, porque ahora están en huelga, van por la sexta semana, y precisamente también una de las cosas que denuncian es que cuando ponen las notas de los exámenes, que te las dicen in situ, pues que les dan candela a algunos. Ay, ¿no? sí, Aparte de insultarles, les dan candela en un descampado donde sea, ¿no? Porque les está echando la responsabilidad al maestro, que si no te ha formado bien, ha suspendido, y a ti te cuesta dinero. Tienes 2 oportunidades, se ha suspendido una en el teórico y llegas a otra en el práctico, tienes que renovar papeles. Renovar papeles significa dinero. Y para mucha gente, mucho dinero que no lo tienen. Pero sí que te aseguro que con este sistema que han dicho de hacer que se les informe en la autoescuela 10 posteriores, ya el riesgo es menor. Ahora, que siempre hay cabras locas, pues claro que hay cabras locas. Sobre todo que la frustración no es inmediata. Si tú dejas que pase 2 o 3 días, claro, se enfría el calentón. Y sobre todo el calentón. Sí. ¿El calentón? No, pero ya no el calentón. Ese problema psicológico te puede crear un problema el que un profesor, una persona te haya ofendido, te haya insultado, te haya levantado la voz. Hombre, te puede crear un problema que si encima tú eres un inseguro. Es decir, si el alumno es un inseguro, pues apague, vámonos, porque si él va con sus inseguridades y necesita un profesor que le anime y que le apoye y que diga, venga, pues no te preocupes, has fallado en esto o lo otro, pero retomando un poco lo que está diciendo, al revés también... Pero no es lo mismo ser profesor, como hemos visto esas clases, que ser examinador. Claro, hay una enfermedad que principalmente la conducción la tienen las mujeres, no sé exactamente por qué al día de hoy, amasofobia, pánico a conducir. Y ¿de dónde muchas se sacan, no, yo no, ese estudio está hecho y es la realidad. Y entonces ese estudio demuestra que muchas mujeres se ven envalentonadas por el marido para que se saque el carnet, van contra su voluntad y por eso no aprueban y suspenden. Envalentonadas por el marido para que se saquen el carnet. Bueno, envalentonadas, vamos a ver. ¿Te has metido en un charco? No, muchas mujeres no meten en un charco. Oye, perdona, pues yo creo que las mujeres conducimos muy bien, ¿eh? Hombre, por supuesto. Esa fobia simplemente es para las personas. Como los hombres. Otro día lo hablaremos si queréis, pero insisto. Es el miedo al conducir. Pánico a la conducción. Entonces, pánico a la conducción. Pánico a la conducción. Y normalmente los estudios avalan que viene porque tengas algún tipo de trauma en la conducción. ¿Y por qué porque seas mujer? Pues principalmente lo sufren las señoras. Que yo no tengo nada en contra, que yo tengo grandes alumnas y vamos, es mucho más práctica. ¿Que tienes alumnas? Sí, hombre, claro, por supuesto. Y son más aplicadas y aprenden antes. Y cuando y suspenden menos. Bueno, depende. Eso ya ahí no me atrevería a decirte, pero sí que son más aplicadas. Pero a ver, pero has llegado a dar clases a las alumnas, pero te has enfadado con ellas. Sí, claro que me enfado. Claro que me enfado y la mando que se baje del coche, pero para el vehículo. Para el vehículo, siéntate, date una vuelta, fúmate un cigarrillo, tómate un agua, relájate y volvemos y reseteate. Y cuando estés otra vez puesta, volvemos. No me gustaría ser tu alumna. Estamos hablando de conducción evasiva, no estamos hablando de sacar el carnet de conducir. Gente que tiene que tener un nivel en la conducción, hay que exigirles. Bueno, nos tenemos que ir a publicidad y a la vuelta tenemos muchos más temas que contarles aquí en Detrás de la Verdad. Hasta ahora. Blanco, ¿cómo te echábamos de menos? Te habías vuelto gris, pero ahora regresas con fuerza. Y no eres cualquier blanco, eres un blanco brillante. Para que vuelvas a llevar tus blancos con orgullo, echa un cacito del nuevo Vanish Gold para blancos. Con un solo remojo, verás la diferencia. Tus blancos, 3 tonos más blanco. Haz que tus blancos vuelvan a brillar con el nuevo Vanish Gold para blancos. Mira qué mancha de hierba. Antes era muy difícil de quitar, pero ahora con Vanish Gold es un momento. Lo ponemos directamente en la mancha, frotamos. En 30 segundos Vanish ya ha actuado. Ponemos un poquito más de Vanish Gold y a la lavadora. Como siempre, súper limpio.
Me gusta mucho la pasta, pero sacar las manchas de tomate antes me costaba mucho. Ahora, con Vanish Gold, en 30 segundos consigo sacarlas. Frotamos 30 segundos y la mancha ya no está. Ante los primeros síntomas de irritación de garganta, tienes Strepsils miel y limón, un antiséptico que combate las bacterias. Strepsils, eficacia ante los primeros síntomas. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico. Despierta. Desayuno, comida, amigas, leche, hipo, sábado, domingo, día tras día tras día. Con cada lavado, tus vasos se vuelven opacos. Nuevo Finish Brillo y Protección. Mantén tus vasos brillantes durante más tiempo. Aunque no lo veas, cal y grasa se acumulan en el corazón del lavavajillas, obstruyendo y dificultando su correcto funcionamiento. Para evitarlo, los fabricantes solo recomendamos Finish Limpia Máquinas. Con sus 5 acciones, Finish limpia en profundidad filtros, brazos aspersores y tuberías de la cal y de la grasa acumulada. Finish Limpia Máquinas, el único recomendado. Nunca es tarde para hacer realidad un sueño, ser quien quieres ser. Ahora es el momento. Consigue tu título oficial de la ESO en un único curso y totalmente online. Además, te examinas con nosotros desde casa. Abrimos periodo de matrícula en INAV, Centro Oficial de Educación Secundaria Online. Y ahora también te preparamos para las pruebas de acceso a la formación profesional. Oh no, otra vez no lo has secado, no lo entiendo. No es un problema del lavavajillas. Para solucionarlo, solo tienes que utilizar Finish abrillantador en cada lavado. Seca mejor que el detergente solo. Lo siento. Finish abrillantador para una vajilla más seca y brillante. Contra el trabajo infantil, escuelas y maestros. Contra la falta de agua potable, pozos y fuentes. Contra el hambre y la exclusión, justicia y solidaridad. Contra la pobreza, manos unidas. ¿Te apuntas? Carlos, aquí un fósforo tuyo. Hola. Buenos días, me encanta cómo dan las noticias, Carlos. Muchísimas gracias. Soy una fósfora tuya al 100%. Hola, Carlito, buenos días. Hola, ¿qué tal? Era un monstruo. Os espero en COPE. Fósforos. Herrera en COPE. Vuelve Carlos Herrera a las mañanas de COPE. En 13TV solo tenemos a los mejores. Eso mismo opino yo. De lunes a viernes, 5 películas con los más grandes a toda presión. ¡Sin mi permiso! John Wayne, Charlton Heston, Roger Moore, Jules Briner. ¿De acuerdo? Ciclo alta tensión. De acuerdo. No podía salir mal. Mañana por la tarde, Rescate en el Mar del Norte. En 13TV. Estamos de vuelta, enseguida vemos ese reportaje que nos trae Juan Carlos Delgado del Pera. Vamos a hablarles ahora del peligroso clan de los bigotes, dedicado presuntamente a vender droga a las 24 horas del día en el peligroso poblado de la Cañada Real, en Madrid. Pues bien, ha sido desarticulado por la policía en una espectacular operación que se ha saldado con la detención de 17 personas. Vamos con más detalles acerca de esta operación. José María, el modus operandi de estas bandas. Bueno, primero vamos a dar el dato. 17 detenidos, de los cuales 8 son los principales cabecillas, que son 4 hermanos y sus 4 mujeres. Los 8, por cierto, están en la cárcel. Es decir, que el resto pues eran 8 de 17. 8 de 17, pero claro, el resto ¿qué eran? El resto era gente que participaba en la organización. ¿Perdona?
Agüeros. ¿Eso qué es? Espera, Para te lo explicárselo al explica. espectador. Pues esos los que están alrededor de donde está el punto de venta, Sí. y son los que avisan si hay presencia policial o si viene alguien que no es de fiar o si tienen que tirar el género para que no te pillen. Ah, también le llaman los machacas, ¿no? También. También, ¿ves tú? También. Bueno, y Los aparte que de dan en ese, agua. los que dan en el agua, y aparte de ese dato que apuntabas, hemos visto también ese gran despliegue, GEOS, Claro, unidad de vamos a ver, intervención. gran despliegue policial porque cuando hablamos de grandes mafias, además asentados en poblados chabolistas, estamos hablando de gente peligrosa, muy peligrosa. Muy peligroso. Tienen escopetas Claro. y de todo. Primero por eso, porque tienen armas de fuego. En segundo lugar, porque todo el poblado, cuando tú vas a un registro de estas características, se te echa encima. Es decir, ahí ya no entienden de clanes, ni de familias, ni de nada. Es decir, es toda la gente en contra tuya. No es como si vas a un domicilio que está en el tercero derecha del piso de la calle no sé Pero cuántitos. también, en defensa de ellos no son tontos. Si saben que cuando viene una presencia policial y vienen con un objetivo, antes sí se unían y atacaban. Yo he Hoy en visto- día cada vez son más civilizados, también hay que Sí, decirlo. Yo he visto que te lanzan los perros, que los tienen preparados para tal. claro. Que hay niños así, niños así, con las tijeras de la mano, con un cuchillo que van a clavártelas si pueden en la pierna, que es donde llegan. Es decir, no llegan más arriba, van al tobillo o a la rodilla si pueden a clavarte la tijera. Es decir, es gente peligrosa. Entonces, el despliegue policial fundamentalmente es por eso. Porque además, primero, no tienes que fallar en el objetivo, tienes que saber dónde está la droga, porque tienen puertas blindadas, están súper protegidos. Y en cuestión de minutos, me imagino. ¿no? Claro, Porque ni no, siquiera se de deshacen minutos. ella, ¿no? Se utiliza planimetría, es decir, los famosos mapas de Google, es decir, para saber localizar exactamente, porque claro, luego que no te equivoques de casa, que no te equivoques de chabolo, entre comillas, que ya la has liado, es decir, ya el registro no vale, la droga te la han tirado, han deshecho los efectos, es decir, son operaciones que hay que planificarlas Ahora muy bien queman, ahora la y droga la ejecutarlas queman. muy Y bien. es verdad que también escondían, la droga en los juguetes de los niños, Sí, sí. pero es que Sí, un eso niño me parece puede... una Eso me parece una barbaridad, y si ese niño juega y consume sin querer la droga... Los niños están perfectamente habituados Están a de jugar claro. con este tipo de juguetes sabiendo lo que hay dentro. Sabiendo lo que hay dentro y sabiendo que lo de dentro no lo tienen que chupar ni lo Se tienen mete que comer. dentro del juguete porque el material plástico, al parecer, por lo que he preguntado yo, en caso de que haya presencia policial, ellos tienen una fogata siempre encendida y lo echan al fuego y el muñeco, por lo visto, arde antes y al estar comprimido dentro del muñeco, Y de hecho lo hicieron. Y de hecho lo hicieron. ¿Y vas a apuntar, Pero sí, Juan iba a Luis? apuntar, fíjate la dificultad que tuvo la policía, que primero entraron los GEO. Después de entrar los GEO, la unidad de intervención policial, que son lo que se llama comúnmente como los maderos, que son los más fuertes. Antidisturbios. Los antidisturbios. Y por último, entró ya la policía judicial. O sea, la policía judicial, que es la que controla a los investigadores, entraron en tercer lugar. O sea, ¿Y qué han imagínate cogido? la dificultad. ¿Y qué han cogido? Porque tampoco Han cogido droga, Sí, han cogido han cogido armas. droga. ¿Pero cuánta cantidad? 17.000 euros. Pero escucha, vamos a ver, te voy a explicar una cosa. 17.000 euros en efectivo, Claro. dos escopetas y dos pistolas con la correspondiente munición. No llega, mientras que quiere Claro, llegar mira, ahí. Además de 1 kilogramo de cocaína y medio de heroína. Vale, dirás tú, ¿Te es parece poco. poco o qué? No, escucha, dirás, es poco 1 kilogramo de cocaína, pero yo voy a explicar cómo funciona esto. Es igual que cojas 1 kilo que cojas 2.000 kilos. Ah, no, claro. Ahora me explico por qué. ¿Por qué? Porque si tú puedes demostrar, y se demuestra con todo lo que hay alrededor, es decir, el dinero, las armas, las balanzas, sustancias de corte, etcétera, etcétera, etcétera. Han Si tú pasado puedes muchos kilos demostrar por allí. que ese kilo está destinado al tráfico, pues se comen los preceptivos 8 años de un delito contra la seguridad de Aquí a mí lo que contra me la parece seguridad, A mí lo que me parece increíble, yo que he estado muchas veces en la Cañada Real, que es un sitio que hay varias fases, hay fases donde hay gente que verdaderamente es pobre, hay otras fases donde hay extranjeros, hay otra fase donde hay muchos niños y hay una fase donde está toda la droga. A mí lo que me parece increíble que estando a tan solo 5 minutos del centro de Madrid, de la capital de España, siga existiendo y sea el hipermercado más importante de Europa y no se haya logrado de desmantelar, que indudablemente se montará en otro sitio, porque los que se dedican a la venta de la droga buscan otros sitios. Quizás la policía mejor les interesa tenerlos como están ahora mismo en la calle real y localizados y que Pero salgan eso dentro. siempre lo dijo Alberto Ruiz Gallardón cuando era alcalde de Madrid, que le interesaba tener un poblado... Todos controlados. Todos controlados, que no estuvieran dispersos por Madrid. Pero yo no creo que estén controlados en absoluto en la Cañada Real. El clan de los El gordos. hecho de que la policía tenga que entrar con todos esos efectivos es porque realmente ese es un territorio hostil. Es decir, es que la gente está ahí Peligroso. organizada y sabe perfectamente, en fin, tiene salidas preparadas y tiene una serie de, como por decirlo de alguna manera, elementos de choque, ¿no? Que es de lo que estábamos Y las hablando víctimas hace un momento. siempre son los O sea, que niños. no es nada Siempre fácil son los niños. en este asunto, ¿no? El tema es que han ido todos estos porque efectivamente solos no podrían ir, porque es un territorio en el cual la policía no entra tan fácilmente y porque efectivamente son bandas organizadas. A mí lo que me sorprende es los auténticos búnkers con varias puertas blindadas Claro. para que les dé tiempo
¿A qué Eso es lo que te quería decir, Patricia. Dime. Solo la policía ha incautado 1 kilo de cocaína y medio de heroína. Porque se han deshecho del resto. Gente, después hay gente que les ayuda a ver auténticos. ¿Les interesa deshacerse si da igual que te condenen por un gramo que por 10? Todos en la cárcel. Están en la cárcel. A mí lo que me da pena, pero no es lo mismo coger un kilo que coger 10. Bueno, vamos a ver, pero esto también hay que explicarlo. No es lo mismo coger 1 kilo que coger 2.000, pero los 2.000 se cogen en los barcos en alta mar que abordan los giros y que lo hace todos los... A ver, que voy a terminar. Y que lo hace todos los días. Todos los días estamos abordando barcos en alta mar, incautando grandes cantidades de droga. Pero claro, ¿eso qué quiere decir? ¿Que tenemos que dedicarnos a los 2.000 kilos y no a ese kilo que está ya distribuido, a ese barco que se nos ha colado y que está distribuido en distintos poblados? Ese le dejamos. Yo es que no estaba hablando de la eficacia de la policía, ¿eh? Estaba hablando de que era esta operación. O sea, yo no estaba poniendo en duda que la policía coja muchos kilos de droga. Nadie te ha dicho que pongas No, yo he sido interrumpido, ¿eh? Es decir, yo lo que quería decir es que esta es una operación difícil porque es un terreno que no debía existir, como decía Juan Carlos. Es decir, es un lugar muy cerca del centro de Madrid que no está debidamente cuidado ni despejado. Y entonces se permite que haga unos lugares donde hasta la policía tiene miedo a entrar. Yo, a raíz de lo que dices, Paco, de la policía, yo algunas veces que voy a hacer reportajes me han ofrecido que venga a acompañarme a la policía. Yo he dicho, no, yo no quiero ir con policía. Yo voy solo. Yo yendo solo, conozco a la gente, me defiendo, hablo, les cuento la verdad. Si vas con la policía, te apedrea. Hasta Toledo y luego me lo cuentas, porque quiero que David me cuente otra cosa, porque estamos hablando de uno de los poblados chabolistas más peligrosos de España, pero es que este no es el único caso de poblado peligroso. No, hay otro poblado muy cerquita además de este, no está muy lejos, que lo voy a situar enseguida, donde también se han producido bastantes incidentes y bastantes altercados, y donde seguramente también es complicado entrar, incluso también para la policía. Es el poblado chabolista del Cabero. Está en Olías del Rey, a 10 kilómetros aproximadamente de Toledo, es decir, que está muy cerquita de la ciudad. Es un extenso territorio, aquí lo están viendo, ese es el Cabero. Un extenso territorio de escombros, de desguaces, electrodomésticos rotos y, por supuesto, mucha pobreza y marginación. Este poblado está asentado en las ruinas de unas propiedades de la Tesorería de la Seguridad Social que en los años 70 albergaba a civiles mutilados. Ese era su fin. Las chabolas se levantaron hace ya 26 años con más de 50 familias. Unas 200 personas habitan este poblado y se mezclan con otras familias que viven en otras viviendas cercanas al Cabero. La Tesorería de la Seguridad Social ahora está negociando, ya ha negociado con el Gobierno regional la venta de ese terreno con el fin de poder organizarlo todo y el proceso de desahucio y también el realojo de todos los ocupantes. La fecha clave va a ser el próximo 5 de noviembre. Esta medida, como siempre, hay todo tipo de opiniones, los que están a favor, los que están en contra, y hay muchos que tienen ciertas dudas de cómo se va a llevar ese proceso. El Pera ha estado allí y ahora seguro nos va a contar cómo vive este poblado del Cabero. Así es, en breve vamos a poder ver el resultado de ese reportaje que nos has traído aquí Detrás de la Verdad. ¿Te parece? Vamos a verlo. Estamos en Olías del Rey, en un poblado chabolista marginal que lleva más de 30 años. El próximo día 5 del mes que viene va a ser derruido porque está en malas condiciones. 50 familias tendrán que abandonar, unas 200 personas que llevan viviendo más de 30 años en este poblado marginal. Vamos a ver qué nos cuentan. Este pasado verano han sufrido 5 incendios en tan solo un mes. Este ala, como se puede apreciar, ya no está servible y el poblado chabolista ha empezado a construir chabolas en el exterior. ¿Qué pasa, jefe? Buenos días. ¿Qué tal estás? Bien. Me dicen que el día 5 les van a echar de aquí. Sí, señor. Tú, para dejar tu chabolo, ¿qué es lo que pides? Que te den dineros. Claro. ¿Cuánto dinero? ¿Me enseña su casa? Ven por aquí, a ver. Muchas gracias por recibirme. Su casa. Sabe que aquí hay peligro que el edificio en algún momento se pueda hundir. Y aquí estamos 3 plantas por encima. ¿A dónde nos vamos a ir con los chavales y los ancianos que cabemos aquí? ¿Usted cuántos años tiene? Yo voy a hacer 70. ¿Y cuánto tiempo lleva viviendo aquí? Pues 26. ¿Cómo se llega a hacer un poblado chabolista como este? Pues venimos aquí, que esto estaba totalmente abandonado. Nos metimos y empecemos a arreglar pues un trocito cada uno.
esto que lleváis aquí, veo que son botellas de agua. Para beber, asear, ¿no? Tenéis un punto de agua solamente allí. ¿Esto lo hace todos los días? Todos los días. O sea, estas botellas, ¿cuánto le duran estas botellas? Un día, 2 días, según. Podéis apreciar, esta gente vive de forma muy humilde. Se busca principalmente la vida con la chatarra. ¿Qué coge el joven o qué? ¿Qué pasa? ¿Qué tal? ¿Qué viene? ¿De cogerla ahora o dónde? O sea, lo tienes aquí y lo estás desmontando poco a poco. Pero esto es tuyo. ¿A cuánto pagan por el kilo? Está muy barata, está 7 céntimos. 7 céntimos el kilo. Sí. ¿Esto es lo que haces todos los días? Sí. Veo que se le ha dado bien la mañana hoy. ¿O no? No, esto es de toda la semana, amigo. Esto es de toda la semana. Toda la semana. ¿Cuánto cree que puede sacar por el camión? Que saque 60, 70 euros. ¿Qué es esto? Esto es cobre. Esto es cobre, esto es lo que dicen que es tan preciado que cuesta tanto. ¿Cuánto cuesta el kilo? El kilo es unos 3 euros más o menos ahora. 3 euros el kilo. Sí, por ahí. Este ha sido nuestro recorrido por este poblado chabolista marginal en Olías del Rey, Toledo. La duda que me queda es que si el día 5 lo derrumbarán, no lo derrumbarán, y sobre todo me queda la mala sangre de quién ha atacado a estas familias y les ha quemado lo poco que tienen. Pero hay otras formas. Juan Carlos, muy interesante. Imagino que tú eres un hombre de experiencia, no has pasado nada de miedo, pero te habrá sorprendido esas 47 familias, esas 150 personas y sobre todo esos menores, 53 niños. Por supuesto, yo me voy con el pensamiento durante varios días y pensando en el día 5 a ver si llegan a un buen acuerdo, y que hay muchas muchas jóvenes embarazadas, muchas jóvenes menores de edad, y sobre todo me voy con la mala sangre, como he dicho al final del reportaje, de quién en un mes han sufrido 5 incendios que no saben por qué causas y están asustados, o sea, duermen con un ojo abierto y otro cerrado. Para invitarles a que se vayan, ¿con esa intención? Sí, hombre, vamos a ver, son gitanos, y te aseguro que si supieran, son gitanos y supieran, te aseguro, me lo han dicho, si supieran quién es, vamos. Ya, por eso mismo. O sea, que hay muchos niños. Espera, que están, con lo que tú has explicado aquí, hemos visto cobre, hemos visto tuberías, hemos visto todo eso, está muy cotizado. ¿no? Claro. Eso es una guerra de clanes. Es una guerra de clanes por el poder del cobre mismo. Yo entiendo que ellos es lo único que tienen, pero también entiendo a nuestro gobierno y al alcalde de esa localidad que mire por la seguridad. El edificio está en extremas condiciones, en cualquier momento se puede derrumbar. Bueno, y en una planta, 3 o 4 plantas, es peligrosísimo. Ellos, bueno, pues es lo único que tienen, pero parece, me dijo uno en voz baja, parece que hemos llegado a un acuerdo, nos van a dar 1.800 euros y nos vamos a ir. Si es así, con esos 1.800 euros, pueden esas 50 familias subsistir, pero dudo de que seguramente harán lo que me han dicho, patada y meterse en casas donde precisamente en Olías del Rey es donde viven las grandes familias pudientes de Toledo, entre ellos José Bono, el expresidente de la comunidad, vive allí en un gran chalet. O sea, precisamente ellos, sin embargo, los vecinos de alrededor están tranquilos, no les molestan, no roban. Sí, ellos están en esa zona, pero como hemos visto ese edificio derruido que se cae prácticamente y que decías que te sorprendía porque dentro estaban las chabolas, pero vaya las chabolas y los niños y los bebés. Y escucha, ese día había llovido horas antes, los chabolos son de retales de madera, había entrado agua por todos lados y me encontré con un bebé de 2 meses, digo, qué víctima. Y después muchos niños que no estaban en el colegio y les pedí, por favor, a las madres, llevar a los niños al colegio para que tengan una oportunidad y tengan una mayor formación y no pasen por lo que estáis pasando. Sin embargo, droga? O sea, que aprovechaste droga cero, me refiero que no era la forma de buscarse la vida, principalmente la forma de buscarse la vida en la chatarra. Gitanos extremeños, gente muy, muy amable. Lógicamente no entra cualquier persona a su poblado, pero yo me sé desenvolver, me conocen, entras y lo pasas, lo pasas, vamos, la palabra no es pasarlo bien, porque ves mucha penura. Y sobre todo gente que viven con nada, con 2, 3 euros diarios. Pero heroína, por ejemplo, no viste, ni cocaína. Nada, cero. Gente muy humilde, gente desesperada y gente que, claro, que también no toma iniciativa, estaban tranquilos. Vamos a esperar el día 5 a ver qué dicen. El día 5 a las 10:30 habrá una presencia policial bestial, porque, claro, 200 personas... Como tú dices, ese 5 de noviembre el desahucio del asentamiento del Cabero está fijado para ese día. Ahí estamos viendo el titular, es una realidad. Sí. Y decías que le ofrecían 1.800 euros y casa también. No, 1.800 euros. ¿Y dónde se tienen que ir? Pues con esos 1.800 euros que se busquen la vida. Van a alguna casa de alquiler de algún pueblo a
200, 300 euros y que se empiecen a buscar la vida. Lógicamente, ellos están en un sitio que es ilegal, que no es propiedad de ellos, como bien saben, y lo único que tienen es que lo han podido disfrutar, que no es la palabra adecuada, durante 26 años. Ha llegado la fecha de caducidad, se tendrán que ir, pues pero sobre todo por la de seguridad. Noviembre vamos a estar muy pendientes. Estás invitado si quieres ir como reportero y si no irá uno de nuestros compañeros. Muchas gracias. Gracias. Vamos a continuar con un tema que avanzaba Paco al principio, muy serio. Continúa la búsqueda en un pozo de Santa Pola de los restos de una joven de 19 años desaparecida, atención, hace 24 años en la citada localidad alicantina. Se trata de uno de los casos más misteriosos y con mayores interrogantes en los últimos años de la crónica de sucesos española. Es un caso 24 años más tarde que sigue lleno de incógnitas. Con muchas incógnitas y desde luego una historia además muy angustiosa que les voy a contar enseguida para que vean ustedes el calvario que está pasando la familia, que lleva ya muchos años, 24 años, como decía Patricia. Remedios es la chica desaparecida, tenía 19 años nada más cuando desapareció, tenía un hijo además de 2 años y una noche de 1991 no volvió a casa donde ya la esperaba ese pequeño y donde la esperaba también sus padres. Ocurrió en Alicante, en Santa Pola. En esta localidad alicantina es donde desaparece sin rastro, no se ha vuelto a saber absolutamente nada de ella desde entonces. La familia está convencida de que la desaparición, desde luego, no fue voluntaria. La madre cuenta que Remedios tenía problemas mentales y que incluso antes de desaparecer había sido retenida durante unos meses por una red de prostitución. Después de 24 años, la Guardia Civil da credibilidad al testimonio de un testigo que aseguró ver algo raro esa noche en un pozo. Un pozo que además está, y lo vamos a ver, a 200 metros de la casa de Remedios. Está ubicado entre unas viviendas de la zona del Calvario y del barranco de Catarra. Un pozo que fue sellado hace unos años, pero que se ha vuelto a abrir, para precisamente ver si se encuentran evidencias de que Remedios fue arrojada allí hace 24 años. Como ven, tiene una altura de 17 metros. El problema es, claro, el mal estado del pozo, que no permite la utilización de máquinas. Un operario es el que se introduce y va sacando escombros manualmente, sin mucha capacidad de obra, porque como ven, es muy estrecho, tan solo hay 1 metro nada más. No se puede mover bien ese operario. Todo lo que va sacando, todo lo que va extrayendo, se va analizando minuciosamente. Todavía queda mucho, Todavía queda mucho porque son 17 metros y de momento solo van por 5 metros lo que han excavado nada más. Han pasado más de 24 años. Si finalmente se encuentra Remedios, si finalmente Remedios está, en 24 años se pueden imaginar, debajo de todos los escombros que hay en ese 17 metros del pozo, pues por fin descansaría la familia. Pero el que no va a descansar es el que arrojó allí, porque ese va a seguir libre. Han pasado 24 años. Si ha habido delito, ya ha prescrito. No va a descansar el que arrojó ese cuerpo, David, y tampoco la madre de Remedios. José María, se ha reabierto la investigación. ¿Por qué? ¿Alguna pista, algún chivatazo que ha podido pasar después de 24 años? Vamos a ver, porque las investigaciones de desaparecidos, como hemos dicho aquí muchas veces, nunca se cierran, ¿es verdad? a pesar de que incluso el delito pueda estar prescrito, como bien decía David, que lo está en este caso. La segunda cuestión es que en muchos casos lo que hace la Guardia Civil, lo que hace la policía es cuando llega a una situación en la que no puede avanzar más, es retrotraerse y volver a empezar de cero. Yo creo que eso es el ABC de la investigación. Es decir, en algún sitio nos hemos equivocado, nos hemos atascado, algo se nos ha pasado que no llegamos. Entonces, ¿qué hacen? Volver a empezar de cero desde el minuto 1, del primer día. Y bueno, pues en esta fase en la que se ha hecho es donde se ha encontrado este testigo que pudiera haber visto cómo se podía haber arrojado ese cuerpo a 200 metros, en un pozo precisamente a 200 metros de la casa donde vivía ella, cosa que ya sospechaban los padres desde hace mucho tiempo. Es decir, yo creo que desde hace ya, pues casi desde el principio de la desaparición. Paco nos adelantaba el tema. Paco, los antecedentes de desapariciones anteriores de Remedios, de esa red de prostitución incluida, ¿conducen a la hipótesis del posible asesinato? Son cosas que se manejaron en su día, es decir, hay una serie de indicios que se siguieron y que fijaos lo mal que se buscan a los desaparecidos en nuestro país, ¿no? Lo mal que se buscan, porque ahí están ahondando en un pozo que estaba a 200 metros de la casa. Es decir, y no solo esto, sino que es que la familia tenía indicios y conocimiento de que alguien le había dicho que en ese pozo habían tirado a su hija y tal. Perdóname, a pesar de todo eso... ¿Nunca se ha buscado ahí? No que se sepa hasta este momento. Entonces, claro, ese pozo, que ahora está en muy malas condiciones, hasta
hasta el punto de que puede haber derrumbes, etcétera. Hace un tiempo la propia propietaria, no recuerdo con exactitud cuánto tiempo, pero hace años, hizo allí el desalojo de una serie de escombros que había tenido que hacer de unas obras que llevó a cabo. Por tanto, si el cuerpo está ahí, que ya estará en estado absolutamente esquelético por el tiempo pasado, etcétera, y quedarán huesos machacados, probablemente estarían debajo de toda esa cantidad de escombros que han ido cayendo, con lo cual todo se dificulta. Si realmente hubiera detrás un homicidio, entonces nos encontraríamos que es que la investigación no fue capaz en su momento de llegar a ninguna conclusión. Es decir, ¿qué pasa? Que es uno de los casos difíciles, auténticamente difíciles. 24 años después solo tenemos esperanzas de algo que sí que es verdad que no se debe cerrar nunca la investigación. Ya no vamos a coger al culpable y aunque lo cojamos o lo señalemos, resulta que este señor no va a responder. El homicidio, no el asesinato, ¿no? No, ha prescrito todo. Los delitos de sangre prescriben a los 20 años. Entonces lo que vamos a tener, con suerte, es la recuperación de los restos que queden y poderle dar tierra. Pero las familias llevan 24 años sin poder descansar. Y nadie les ha escuchado, porque no es ahora cuando se han enterado. Esa es la parte. Exactamente. Esa es la parte. Pero es que justamente por eso se tiene que cerrar. Bueno, pues precisamente decías que nadie les ha escuchado, pero nosotros tenemos a Remedios, a la madre de Remedios, Ludeña, y sí que le hemos escuchado. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, es verdad que usted siempre ha creído que su hija había sido asesinada, ¿verdad? Pues sí, desde un momento que un señor me dijo que lo que él sabía nunca lo iba a saber, que qué sé yo lo que pasó esa noche en el barranco de Catarra, entre el pozo y la cueva, pensé que mi hija podía estar ahí. ¿Y qué pasó con ese testigo que se lo contó a usted? Pues nada, yo lo conté en la Guardia Civil, lo conté en la Policía Judicial de Elche, lo he contado en todos los sitios y normalmente siempre me decían que por sospecha no se podía hacer nada. O sea, que decidieron no buscarle, pero sí la investigación se abrió. Bueno, la investigación se abrió porque yo tuve que pedir la ausencia de mi hija porque como era madre soltera, yo tenía que hacerle el DNI y al ser madre soltera y no saber quién era el padre, me dijeron que lo tenía ilegal cuando fui a hacerle el DNI. Y entonces tuve que pedir la declaración de ausencia en el 2004. Qué duro. En cualquier caso, ¿usted ha pensado alguna vez quién y por qué han podido matar a su hija después de tantos años? Pues no me explico porque ella era muy buena, quería mucho a su hijo y no me explico el por qué. Es muy importante lo que acaba de decir, porque si el 2004 es cuando dice la declaración de ausencia, ha podido aplazarse y no puede haber prescripción, ¿eh? Porque claro, a partir del 2004 se inicia otra vez, vuelve a ponerse me dijeron que era como empezar de nuevo. Efectivamente. O sea, que si empieza de nuevo, como bien apunta Juan Luis, no ha prescrito. Claro. O sea, que hay un mínimo de esperanzas, ¿o no? Por la declaración de ausencia. Y ahora, cuando se ha reabierto el caso y se está investigando en este pozo, ¿qué pasa por su cabeza y por su corazón, Remedios? Pues muchas cosas, porque agradecida por la testigo que ha hablado, y eso, que si no es por ella no se hubiera abierto. ¿Alguna información de última hora que le hayan facilitado, que nos pueda comentar, Remedios? Pues la única información que le puedo decir es que, o sea, ahora estoy contenta porque la Guardia Civil ahora está trabajando, me han atendido muy bien y han caído los mejores investigadores, según me han dicho. Hoy ha estado la alcaldesa en mi casa diciéndome que lo que me haga falta y por la policía municipal he tenido mucha ayuda también. Bueno, Remedios, desde aquí muchísimo ánimo y a ver qué pasa después de esos 24 años y como bien decía Paco, que por lo menos se le pueda dar sepultura a esa hija. Sería muy importante saber que esa testigo quién es y si no ha aparecido a lo largo de toda esta investigación en ningún momento. Será una testigo protegida, ¿no? Claro, pero es que de pronto no puede caer del cielo. En 24 horas de pronto aparece en 24 años una persona que dice yo sé porque me dijeron y seguro que es en ese pozo. Pero a lo mejor esa información a ella no se la pueden dar directamente, ¿no? Paco, vas a ver un caso. Mira, Paco, tú además que has investigado ese caso, eres de los mejores en ese caso, que es el crimen de los marqueses de Urquijo. La figura de Javier Anastasio.
si ahora quiere cantar y decir la verdad del crimen. Está prescrito. Por eso te quiero decir, que en este caso el testigo pasaría lo mismo. Es decir, ahora cuenta qué ocurrió y no le va a pasar nada. Sin embargo, durante esos años atrás era cómplice con el silencio. Pero tú bien apuntabas que a partir del 2004, si ya... Eso es lo que tendrán que analizar judicialmente. Por lo que acaba de decir esta señora, es muy importante, por eso le he interrumpido, porque al decir que el 2004 va a la policía y es cuando declara la ausencia, pues podría considerarse a partir de 2004, que el caso no ha prescrito. Muy importante eso. José María, ya veremos a ver por qué. No, digo, ya veremos a ver, porque eso lo tiene que decir al final un tribunal. El tribunal que, de momento, si eso es así y existe esa mera sospecha de que no puede haber prescrito, la persona puede ser detenida, pasada a disposición judicial y esperar a juicio. Y luego puede decidir, el tribunal decidir, pues si efectivamente ha prescrito o no ha prescrito. Ahí ya entran en juego los abogados, el fiscal y todas las partes, como en cualquier juicio. A mí lo que Irene, a mí lo que me parece es que, son muchos años, 20 años para que prescriban las cosas, pero si se actúa como tú has dicho, que esperan al límite para contar lo que sucedió y ya sabe que no puede ser condenado, yo aumentaría el tiempo, puesto que en muchos casos... Bueno, eso es precisamente lo que quiere ahora mismo el padre Coraje, que es precisamente por lo que vino a Madrid. Es que comentar los años por esa posibilidad. Con los 20 años los asesinatos, sino que le dé libertad. Irene, ¿cómo puede una familia vivir durante 20 años ese dolor y esa pérdida de esa hija que nunca se encontró? Pues en un eterno duelo. Es decir, si el problema que hay es que al no encontrar el cuerpo, tú nunca puedes cerrar una etapa ni hacer un buen duelo, y seguramente su casa esté su habitación exactamente igual que cuando se fue. Eso es típico en familias que han desaparecido los hijos. Sí, y después de 20 años... ¿Qué puede pasar por la cabeza volver otra vez a recordar ese caso? Bueno, 24. 24 años, pero por lo menos, si esto da la posibilidad de poder cerrar esa etapa, porque imagínate tú la desesperación de esa madre que ha dicho, me iba a todos sitios y nadie me hacía caso, se lo dije a todo el mundo y nadie me hacía caso. O sea, es la desesperación y es decir, o sea, 24 años después, ahora me hacéis caso, cuando os lo llevo diciendo 24 años. Como ella apuntaba, estaba contenta porque la gente le hacía caso. La frustración y el dolor es 24 años que tenía una Guardia Civil, que tenía Luis Roldán, 24 años una Guardia Civil en Santa Pola que era bombardeada por ETA. O sea, que estamos hablando de una Guardia Civil precisamente que no era lo más idóneo. Sí. Bueno, vamos con más temas, precisamente con algunas noticias que también han sido noticia hoy. El fiscal del caso Albia ha presentado su escrito de acusación en el que pide 4 años de cárcel para el maquinista del tren que descarriló a la entrada de Santiago de Compostela en julio de 2013 como consecuencia de un exceso de velocidad. El Ministerio Público solicita además inhabilitación especial durante 6 años para Francisco Garzón Amo, el único acusado por el siniestro en el que murieron 80 personas y más de un centenar fueron heridas. El fiscal anticorrupción ha modificado sus conclusiones rebajando la pena solicitada para el exalcalde de Marbella, Julián Muñoz, acusado en el caso Fergocom por presuntas irregularidades en la contratación de obras municipales a una empresa de los Hermanos del Nido. La Fiscalía ha solicitado 3 años y medio para el acusado tras pedir inicialmente 11 años de cárcel por malversación de fondos, falsedad y prevaricación administrativa. Se ha tenido en cuenta como atenuante las dilaciones indebidas sufridas en el proceso judicial. Un terremoto de magnitud 7,5 se ha registrado en el norte de Afganistán, con temblores que se sintieron en Pakistán y en el norte de India. Al menos 300 personas han muerto, la mayoría en Pakistán. Solo en la provincia pakistaní más afectada se ha confirmado la muerte de al menos 179 personas y 1.800 heridos. Según el Servicio Geológico de Estados Unidos, el epicentro del seísmo se registró en la región de Hindu Kush, macizo montañoso ubicado entre Afganistán y el noroeste de Pakistán. Hemos llegado ya al final del programa. Gracias Juan Carlos Delgado del Pera, José María Benito, Juan Luis Galiacho, Irene López Azor, Paco Bellán. Hasta aquí la información de los sucesos. Hasta mañana a las 12:15. Adiós. Hasta mañana.